Les agradezco la puntualidad. Como les había comentado, la idea es que hoy vamos a dar nuestro último tema, que es microbiología del aire. Lo vamos a dar pues, a grandes rasgos. Después les hago la retroalimentación del parcial. Aún no he terminado de calificarlo porque tuve anoche problemas con el internet y no alcancé a hacer la retroalimentación de todos. Seguramente de aquí al sábado les estaré enviando ya la retroalimentación del parcial, que les va a llegar individual esa retroalimentación a su correo, y después les envío un PDF con las notas del tercer corte y la nota definitiva del curso, a lo cual ustedes les pediría que revisaran y tendrían plazo hasta el martes para escribirme si hay alguna nota que debamos cambiar, que debamos corregir, ¿vale? Vale, profe, gracias. A ustedes, muchas gracias. Listo. Entonces, vamos a hablar de microbiología del aire, que es un tema que estamos vivenciando en este momento. Tiene que ver con organismos que se encuentran en la atmósfera y que pueden llegar a producir algún daño a los seres humanos si no hacemos un tratamiento adecuado o la eliminación de ellos a través de biofiltros. Entonces, cuando hablamos de microbiología del aire, hay que entender que la atmósfera como tal pues está dividida en 4 fases. Esas fases dependen básicamente es de la altura, ¿qué estaría la altura? La presión que se está ejerciendo de esos gases que están acumulados en cada una de esas diferentes etapas, y pues también me va a cambiar la temperatura. Entre más cerca esté de la superficie de la Tierra, tiene una mayor temperatura. Entre más alto, pues la temperatura va a disminuir. Igual la presión. La presión entre más altura va también. Entonces, de esta manera, la troposfera, que es esta zona, como se pueden dar cuenta, más cercana a la superficie de la Tierra, por tanto, por esa cercanía es donde vamos a encontrar un número significativo de microorganismos que están presentes en ella. Microorganismos que en ocasiones no duran más de 2 horas presentes en esta fase, como hay otros que pueden durar cientos de años presentes o pasando de un lado al otro a través del aire. La siguiente fase es la estratosfera, que es esta región intermedia. Aquí encontramos ya cambios de las concentraciones de los gases que lo componen. Por tanto, hay una mayor concentración de ozono. Y la mezcla que hay de gases aquí cada vez es más lenta. La más pronta se hace en la troposfera. Siguiente, la ionosfera. Digamos que la etapa o la región más externa que tiene nuestra atmósfera. Esa está constituida por también diferentes etapas. Aquí es donde tenemos ya la mayor concentración de, de nitrógeno, por ejemplo, y disminuye el oxígeno, mientras que acá abajo en la troposfera hay una mayor concentración de oxígeno. Teniendo claro eso, entonces, como les decía, la troposfera, que es la zona más cercana a la superficie de la Tierra, es donde también vamos a encontrar pues, una mayor concentración de microorganismos. Y esto se debe a que los seres vivos, gracias a diferentes actividades que realizamos, pues podemos ofrecemos a esa troposfera una gran cantidad de microorganismos, como cuáles, como los virus, como algunas bacterias, hongos, algas, pero no es el cuerpo como tal, es decir, no es el organismo tal cual lo veíamos, por ejemplo, en el laboratorio, lo vimos durante todo el semestre, sino básicamente son estructuras que les permite sin la necesidad de que esté todo su organismo completo. Y eso se llaman esporas. Eso es lo que permitirá que haya una mayor dispersión de esos microorganismos en el aire.
Hay que recordar que esos microorganismos que están en el aire no es que sean permanentes y que siempre van a estar ahí. Todo lo contrario, más bien esos microorganismos son transitorios, pues porque obviamente el aire va a hacer que haya un movimiento constante de ellos y pues va a ser variable. Entonces yo puedo tomar una muestra de ambiente en este momento, a la habitación, en el estudio donde nos encontramos, y si la tomo mañana en la mañana va a cambiar, porque las condiciones han cambiado. ¿Qué condiciones han cambiado? De temperatura, de la cantidad de personas que estábamos ahí presentes, de las actividades que se estaban generando, y eso va a hacer que cambie. Piensen, por ejemplo, en un espacio abierto, pues va a variar muchísimo más porque obviamente las condiciones de temperatura, de lluvia, de viento, pues va a hacer que cambie también. El aire, pues sabemos que no tiene realmente materia orgánica o inorgánica que les sirva a estos microorganismos como fuente de alimento. Por lo tanto, los microorganismos no se pueden replicar en el aire como si lo veíamos, por ejemplo, en nuestros medios de cultivo líquidos o sólidos. El aire no contiene sustancias o sustratos, por lo tanto, no es un medio donde ellos van a poder reproducirse, pues mucho menos van a poder vivir. Más bien, un espacio transportador, es decir, que nos va a ayudar a hacer esa transición de un organismo hacia otro. Entonces, recordemos que los microorganismos van a transportarse a través de pequeñas partículas, como por ejemplo el polvo, el smog, cuando estornudamos, en la saliva también nos podemos encontrar. Entonces, en esas gotas, en esa pequeña aspersión, aerosol que se generó, perdón, ese aerosol que se generó, pues puedan existir microorganismos. Digamos que también eso es lo que está pasando ahorita mucho con el coronavirus. Nos están diciendo que hay que usar tapabocas y es por esa razón, porque el aire lo que va a hacer es transportar el microorganismo. Puede que la persona haya estornudado en una parte, pero ahí no se van a mantener los microorganismos. Gracias al viento, lo que va a ocurrir es que se van a transportar de un lugar al otro. Y pues ahí también depende de la capacidad que tenga el organismo para sobrevivir a esas condiciones que tiene el aire, como les decía, no tiene sustratos, ahí no puede tener una forma para poder vivir. Por tanto, el número de microorganismos y el tipo de microorganismos que va a estar presentes en el aire va a depender muchísimo de aquellas fuentes que le ofrezcan esa contaminación. ¿Qué otros organismos o qué otras formas podemos para ofrecer microorganismos al aire? Pues puede ser por la lluvia, que haya microorganismos presentes en el suelo y el goteo de esta lluvia haga que pueda levantarse estos microorganismos que estaban en el suelo hacia la troposfera y de esa forma poderse trasladar hacia otras partes. El mismo viento va a hacer que se pueda trasladar el polen, es decir, polvo, y de tal manera pues también va a permitir que organismos como las algas, como las esporas de los hongos, como los protozoos, pues se puedan dispersar a través de este medio. Depende también ese transporte de la velocidad que tenga el aire, porque simplemente va a transportarlo por unos cuantos metros, como podrá hacer que se transporte por muchos kilómetros. Entonces depende de esa velocidad del aire y también de la capacidad, como les decía, de que ese microorganismo pueda sobrevivir a esas condiciones que tiene el aire. No hay sustrato. En el caso de los virus, no hay un organismo donde ellos puedan infectar y de esa forma obtener alimento, reproducirse, por lo tanto, deben buscar otra forma de sobrevivir o si no, pues muchos de ellos van a morir. Entonces hay muchos microorganismos que en pequeños segundos, en unos cortos segundos van a morir por lo mismo. No hay sustrato, no hay forma de poder sobrevivir. Sustrato puede ser una fuente de alimento o en el caso de los virus, un organismo vivo que los acepte o que ellos vayan a parasitar y de esa forma ellos puedan obtener alimento y reproducirse. Pero también van a haber otros que su cuerpo se ha adaptado o partes de su cuerpo se ha adaptado de tal manera que ellos puedan sobrevivir largos periodos de tiempo suspendidos en el aire hasta que encuentren ese lugar donde ellos puedan buscar alimento y reproducirse. ¿De qué depende
eso que estábamos hablando, ese transporte, esas variables, pues básicamente de estos 6 puntos. Lo primero, las condiciones atmosféricas. Una de ellas les acaba de decir, la lluvia. La lluvia va a permitir que se levante algunos microorganismos que estaban en el suelo y que se mantengan en la troposfera, o microorganismos que se encontraban suspendidos en el aire por las gotas de lluvia, lo que van a hacer es caer sobre el suelo. Entonces, la lluvia puede o levantarme, o en su gran mayoría, ayudarnos más bien a sedimentar esos microorganismos. Eso es lo que va a ocurrir con esas condiciones. Aquí sería sedimentarlos. En cuanto a la humedad, pues también es una condición importante, porque las condiciones a los que los microorganismos están acostumbrados van a variar muchísimo estando suspendidos en el aire. Una de esas condiciones importantes es la humedad, la cantidad de agua que se encuentre en la troposfera en este caso. Entre mayor humedad, pues tienen la opción de obtener mayor cantidad de agua, por ejemplo los hongos, y van a poder sobrevivir más a esas condiciones. Pero si estoy hablando, por ejemplo, de un lugar donde haya una humedad baja, por ejemplo, de 30-40%, como se encuentra, por ejemplo, en lugares como Honda, como en Girardot, en este caso, pues los hongos no podrían sobrevivir porque esa humedad no es apta para ellos. Mientras que sí podrían sobrevivir esporas de algunos protozoos o esporas de las algas. Ahí sí podrían sobrevivir. La luz del sol también va a ser una condición importante para ese transporte de los microorganismos, porque tiene que ver también con la humedad. Entre mayor sol tengamos, pues puede aumentar o disminuir la cantidad de humedad que se encuentra en la atmósfera. Puede hacer que un organismo se deseque, digamos que la célula como tal muera, pero sobrevivan las esporas de este organismo. Y las esporas son las que van a producir la enfermedad. La temperatura, ya la hemos visto en todo el semestre, la temperatura es una condición súper importante para que ellos puedan sobrevivir. Si la temperatura es igual o inferior a la que ellos soportan normalmente, ellos van a poder sobrevivir. Puede que su reproducción, su actividad disminuya un poco más cuando la temperatura sea menor a la condición que ellos necesitan, pero igual van a sobrevivir. Pero si las condiciones de temperatura aumentan, teniendo en cuenta las condiciones adecuadas para ellos, pues este organismo va a morir, porque esa temperatura va a afectar directamente su pared celular, la va a deshidratar y ellos van a morir. Otra condición, ya digamos que es directamente de los microorganismos, es el tamaño de las partículas que van a transportar los microorganismos. Los microorganismos podrán ir de forma individual, es decir, mantenerse en el aire, flotando, suspendidos de forma individual, una sola bacteria, una sola espora, un solo esporo de una alga, pero también se pueden mantener aglomerados, es decir, en varios conjuntos como si fuera una colonia, ellos también se pueden mantener de esa forma. Y pues obviamente las características del microorganismo, que es parte de lo que hemos hablado en resumen de lo anterior. Si es capaz de sobrevivir a todos esos cambios de ambiente, de alimento, pues el microorganismo va a poder mantenerse durante más tiempo suspendido en el aire. Microorganismos lo que han hecho es especializadas para favorecer esa supervivencia, y como lo han logrado es a través de algo que ya les he nombrado varias veces. Esa es una que encontramos más común en todos los microorganismos, en la gran mayoría que tienen esa capacidad de sobrevivir a estar suspendidos en el aire, es porque contienen esporas. Aquellos microorganismos que no se adaptaron para producir esporas, seguramente van a ser aquellos que no se van a mantener durante mucho tiempo en el aire. Ejemplo, la Escherichia coli que tanto hemos hablado. Ella no tiene esporas,
Por lo tanto, si queda suspendida en el aire, seguramente este microorganismo no va a durar más de 1 o 2 horas suspendidas en el aire porque no hay forma que pueda mantener su cuerpo a condiciones tan extremas como del aire. ¿Hay preguntas? No, profe, ninguna. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué organismos pueden tener esporas? Pues ya les he nombrado. Los hongos, como este, que esta es una foto que tomamos en el laboratorio con un grupo de ustedes. Entonces, recordemos, esta fue una muestra que tomaron del ambiente del laboratorio. Entonces, en un grupo le salió este Aspergillus. Recordemos que el hongo filamentoso está conformado por hifas, que es esta estructura alargada que ustedes ven acá, que se conoce también como micelio vegetativo, que es lo que se encuentra en el interior del lugar donde están adaptándose, una fruta, una pared, un árbol. Eso es lo que se va a encontrar en la parte interna. Y en la parte externa, pues va a ser el micelio reproductor, ya que ahí van a aparecer las esporas. Cada esfera que ustedes ven acá es una espora. Como pueden darse cuenta, este solo hongo, uno solo, miren la cantidad de esporas que están generando. Es la forma como ellos se adaptaron para poder aprovechar el viento, para dispersarse y de esta forma buscar nuevos como lo hicieron. Estas fotografías de acá arriba también son de hongos, pero ya es a través de un microscopio electrónico, donde podemos ver ya en tercera dimensión exactamente cómo se ven estas esporas. En 2 dimensiones es que lo vemos en el laboratorio y nosotros en nuestro microscopio. Esta sí es en tercera dimensión. Las algas también han tenido esa posibilidad de generar esporas y protozoos y bacterias. Las bacterias, recordemos que es el cuerpo de una bacteria. Por ejemplo, la mayoría de bacilos tienen esa capacidad de producir esporas, mientras que los cocos o los vibrios no lo tienen. Entonces, estos bacilos en ocasiones tienen un esporo en la parte media o en los extremos de la célula. Cuando hacíamos una tinción de Gram, lo que hacíamos muchas veces que veíamos gran parte de la célula de esta bacteria teñida, ya sea de morado, color rosado, si era Gram positivo o Gram negativa, pero mirábamos en el microscopio que había una entrada de luz pequeñita en ellos. Esto que está acá serían las esporas. Entonces, puede que este microorganismo muera, pero esta espora va a mantenerse, no necesita de alimento, no necesita de una temperatura adecuada, por lo tanto, va a poder mantenerse suspendida en el aire y cuando esta espora llegue a un lugar apto para él, puede que el microorganismo pueda llegar a generarse, como en otra ocasión, lo que puede hacer es que esta espora nos puede llegar a generar algún daño a nosotros. Ejemplo, el Bacillus cereus, que alguna vez en clase les conté lo que ocurría con el arroz. Que les decía que cuando no lo usábamos 2 veces y no lo cocinábamos bien, quedaba la espora. Y esa espora es la que nos generaba el daño. Entonces, aquí vuelve a aparecer ella. Esa espora puede llegar a sobrevivir a esos cambios extremos de temperatura y pasar de un lado al otro y ya generar algún daño en un ser vivo. Ventajas de las esporas es que su tasa metabólica es muy baja. Realmente ellos no requieren mucha energía para hacer metabolismo. Es muy poca la cantidad de alimento que requieren para poder sobrevivir. Pueden durar 2 horas, 2 días, hasta 2 meses sin alimento, porque ellos lo que van a hacer es, digamos que, disminuir ese metabolismo, hacer un poco más lento o muy lento, para que el poco alimento que tengan pueda sobrevivir el tiempo que necesiten sin requerir alimento. La producción de ellos es elevada, ya que es un mecanismo de un solo hongo. Vean la cantidad de esporas que generó. Y recordemos que en una muestra no solamente había un hongo. Recuerden que en una colonia nos aparecían una gran cantidad de esas estructuras presentes en una sola colonia. Entonces, todo esto va a mantenerse en el aire. Ventajas de ellas.
de esta espora como tal, si hiciéramos una microscopía solamente de la espora, si aumentáramos esto en el microscopio, lo que veríamos es que tiene una bicapa lipídica en su pared celular, por lo que hace que sea muy gruesa y por tanto sobreviva a cambios extremos de temperatura, temperaturas superiores a los 60 grados centígrados o inferiores de los menos 2 grados centígrados, más o menos hasta los menos 10 pueden sobrevivir. Sin alimento pueden sobrevivir porque, ¿qué les digo? Ellos ralentizan su metabolismo para que lo poco que les haya llegado de alimento les dure el tiempo que sea necesario. Pueden tener pigmentos, por eso esta fotografía, que varían de una especie a la otra. Entonces, por ejemplo, las algas ya son verdes, rojas o marrones. Con los hongos, básicamente son amarillas, pero cambia de un lado al otro, pero tienen pigmentos para poder reconocer. El tamaño, pues, es muy inferior. Nomás comparen esto. Esto es un bacilo. Ustedes lo ven en el microscopio que era muy pequeño y estábamos viendo con el objetivo de 100x, es decir, aumentando casi 1000 veces lo que estaba pasando ahí. ¿Por qué 1000 veces? Porque recuerden que si el objetivo decía 100x, el ocular tenía un aumento siempre de 10. Si hacemos la multiplicación de los dos aumentos, pues nos está dando que estamos aumentando, en este caso esta bacteria, 1000 veces el tamaño original. La veíamos bien pequeñita. Y dentro de ella, algo más pequeño puede sobrevivir, que serían esas esporas. Entonces, por eso el tamaño es muy pequeño y de esa manera, al tener un tamaño tan pequeño, el peso de ellos también va a ser inferior y por lo tanto va a poder mantenerse suspendido en el aire. La morfología pues variada, pues porque les va a permitir tener formas aerodinámicas para que se puedan suspender en el viento y de tal manera que puedan llegar a lo más lejos posible. Al llegar más lejos, pues buscan nuevos espacios para poder colonizar. Entonces, vean acá, la forma como tienen estas esporas, la terminación es alargada. Si ustedes se fijan muy bien en ella, por ejemplo, es muy parecido a la forma que tienen los aviones. Vean acá, estas son más claras. Esta forma que tienen ellos les permite, eso que les acabo de decir, ser aerodinámicas, poder flotar, moverse fácilmente en el aire. Al viento, lo que tenemos acá son hongos macromicetos, recordemos. Lo que hacen ellos es que en el sombrerito, en este espacio que les contaba de los champiñones, los hongos que tienen esa estructura que es un pie, que digamos que es muy parecido a lo que es el tronco de un árbol, pero en los hongos es el pie, y tienen el sombrero. Pues, digamos, como reconocemos más a estas setas. Este es el sombrero. Y dentro del sombrero, así miremos más con el champiñón, tiene unas laminillas, en el caso del champiñón es de color café, y dentro de esas laminillas, ahí estarían esas esporas. En el caso del champiñón es así. Pero hay otros hongos macromicetos, como en el caso, por ejemplo, aquí del pilóbulos, que lo que hace es que tener las esporas hasta que se llene completamente este espacio y lo que va a hacer es que en algún momento se va a separar este sombrero del pie y va a flotar. En este caso sería que van a flotar aglomeradas. En el caso de este otro hongo, mantienen las esporas hasta que ya no tenga mayor capacidad y lo que hace es tomar aire y por presión lo que va a hacer es dispersar las esporas que estaban en su interior al viento. Y en ese caso pues se van a mantener suspendidas y poder ir hacia otros lugares. Acá tenemos otra forma. Lo que hacen este hongo es que está manteniendo esta capa que tenemos acá. La analogía que yo siempre doy acá es como un saltarín, como juegan los niños. Lo que hace es
que va a mantener la espora hasta que tenga el tamaño adecuado. Realmente esto es muy pequeño. Todas las estructuras son 2 milímetros. Estos son muy pequeñitos, casi medio milímetro. Es muy pequeño. Pero el peso, pues va jalando esta estructura que es elástica, la va jalando hacia el fondo, hasta que en algún momento, por la presión que genera el peso, lo que va a hacer es que va a rebotar hacia el aire. Y de esa manera, esta masa que contenía esporas, pues se van a dispersar por el aire. Entonces, es la manera como pueden llegar esas esporas a este ambiente. Lo que observan acá es el tiempo de supervivencia de algunas bacterias y arqueas en la atmósfera cuando tenemos un porcentaje de humedad bajo, es decir, un porcentaje de humedad entre el 10 y el 30%. Estamos hablando de ecosistemas como el desierto, ecosistemas en algunas ocasiones como selvas, pero no selvas tropicales, porque las selvas tropicales sí pueden llegar a tener un 70 o 80% de humedad. En esas condiciones tan dramáticas, vean que hay microorganismos que van a sobrevivir con muy poco tiempo, por ejemplo, como las klebsielas o las neiserias, que duran de 2 a 4 horas. Son organismos que producen la meningitis y la neumonía. Bueno, les ofrezco una disculpa, como les digo, el internet está molestando muchísimo. ¿Me confirman, por favor, hasta dónde me escucharon? Hasta los periodos que pueden llegar a sobrevivir los microorganismos en ambientes de 10 a 15% de humedad. Estaba contando que hay microorganismos que pueden sobrevivir a, a esos ambientes, pero depende básicamente de esas estructuras que ellos han generado para adaptarse y sobrevivir. Ahora, y pueden sobrevivir tan solo algunos segundos, como el Vibrio cholera, la salmonella,
algunas horas, como por ejemplo la Klebsiella pneumoniae, que es importante reconocer en este momento porque estamos en pico respiratorio. O sea, si no existiera el coronavirus en este momento, Colombia estaría digamos, por las condiciones atmosféricas que están ocurriendo en esta época en nuestro país, tendríamos un pico de enfermedades respiratorias debido a que estos microorganismos se pueden mantener en el aire y se pueden dispersar gracias a la lluvia y al viento, pero no pueden sobrevivir más de 2 o 4 horas y pueden mantener microorganismos suspendidos por algún tiempo en el aire y pasa a otra persona y se puede contagiar. En el caso del coronavirus, se ha visto, lo sabemos que es muy reciente, todavía no podemos decir con certeza cuánto ya, pero se ha visto más o menos que puede durar de 8 a 2 horas suspendido. Pero recuerden que suspendido no es que siempre esté en el mismo espacio, sino que el viento. Entonces, por eso es importante usar el tapabocas, por eso es importante desinfectarse los zapatos porque puede caer en el suelo y en lo posible tratar de que la ropa que usamos para la calle en un momento haya suspendido algún microorganismo, en este caso el virus que no queremos llevar a nuestros hogares. Entonces no es ser dramático, sino simplemente es tener en cuenta estas recomendaciones. Por ejemplo, las chaquetas, muchachos, desinféctelas, obviamente con cloro no porque la dañamos, pero por ejemplo con alcohol del más del 70%. Hay algunos desinfectantes a base de amonio cuaternario que ustedes pueden reconocer porque dice toda la estructura, o sea, todos los componentes al final dice amonio. Esos se ha visto que pueden eliminar estos virus, estos microorganismos y no nos dañen la ropa. Importante que no nos caiga ni en la piel, ni en las manos, ni en la cara, pues porque se nos puede generar alguna dermatitis. Pero, por ejemplo, la chaqueta la hacen la aspersión y la dejan, si es posible que la puerta esté pegada al lavadero, pues llevarla de una vez al lavadero. Y si no, pues dejar, digamos, muy cerca de la puerta, que no tenga contacto con el resto de la casa, colgado eso. Pues cuento que es en la casa. En la casa lo que hicimos fue adaptar una especie de, de cuarto en la puerta para que todo lo que llegue de afuera, que hay colgado mientras lo desinfectamos, para que no entre a la casa. Pero también van a haber microorganismos que pueden adaptarse de tal manera que sobrevivan, por ejemplo, casi medio año, como los streptococos, 3 años como la listeria, o cientos, miles de años como el corineformes, que se ha visto que este bacilo ha sobrevivido de gran forma a las diferentes condiciones que ha tenido la Tierra y todavía se mantiene en esos ambientes. Ojo, no es que todo el tiempo esté en el aire, puede llegar a quedar en el suelo y en alguna ventisca, algún cambio de condición, puede mantenerse otro organismo de esta especie suspendido en el aire. Canadá, en Colombia todavía no se ha logrado hacer tan claramente Profe, no se te escucha.
Qué pena, muchachos, es que no se escucha nada. Yo pensé Pues que que como que era la mi profe conexión. Creo que está sufriendo como de internet la Sí, profe. al parecer otra vez se le cayó la red. Ah, ok, pensé que era yo. No me vaya a comer esa olla que estoy haciendo. Ay, no, vamos, yo voy a comer ese merengue. ¡Ay, mi merengón, no! Cada vez que abro la nevera. Amor, ahorita no. Yo creo que sí se le cayó porque ni siquiera está conectada. Muchachos, ¿la profesora ya dio notas? No, perro, no ha dado notas. Por eso sigo acá. Ah, listo, gracias, papi. Está bien.
La profe se fue de clase. Ya no hay clase, muchachos. Sí, paila ya. Ya no hay clase, ya a las horas que son. Hola, ¿qué dijo la profe? No sé, perro. Ahí en Skype no ha escrito nada. No, no, se le cayó el internet o algo de pronto. Dejé de escucharlo un momento a otro, pero no le paré bola. Sí, se le fue el internet. Y no, nada que llega ya, llevamos así como 20 minutos. Yo me acabo de dar cuenta. ¿Ella no ha mandado la asistencia, sí o qué? No, 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 ya no he enviado el link de la asistencia. Chicos, ¿qué ha dicho? O sea, ¿qué dijo la profesora mientras estuvo? Empezó a dar clase, pues mientras yo estuve, empezó a dar clase. Sí está dando clase de algo así de condiciones óptimas, algo así fue que alcancé a agarrar más o menos. La profesora envió el link de la clase. Juan Link, perro, pues es este mismo, ¿no? El de la asistencia. Ah, no, perro, no lo ha enviado. Chicos, ¿quién está grabando la reunión? Eso apenas, ella la puso a grabar. Apenas termine de grabar, se le sube el drive de ella. Pero no se supone que si ella se sale, se deja de No, grabar. no, no, no se deja grabar porque todavía hay varios. Si nos llegamos a salir todos, ahí sí se cancela la grabación. Pero cuando queda gente, la grabación no se cancela. A no ser que alguien le dé cancelar, creo que uno también puede.
¿Qué hacemos? ¿Nos salimos o qué? ¿O esperamos? Ninguno tiene el teléfono de ella para hablar con ella a ver qué hacemos. Escríbanle por Skype. Es que la misma va porque si no tiene internet, tocarías ver cómo llamarla o algo. Y por eso digo que si ninguno tiene el teléfono. No, yo no, por lo menos yo no.
La profe no ha dicho nada por Skype. Pues no sé, ella se acaba de llegar. No sé si ella pronto haya hecho algo. ¿Alguien tiene para conectarse a Skype de pronto? ¿Tú no tienes el teléfono de ella? Porque es que parece que es ella la que tiene problemas con internet. Pues espérame a ver si lo tengo y pues voy a tratar de contactarme con ella a ver si se va a conectar a la clase y ya les confirmo. Eso, o si no sigan jugando parqués. Pues ustedes, porque yo Ah, estoy, perdón, soy yo el que está pues jugando parqués. ustedes, porque yo acabo de llegar. Yo llegué hace unos 2 minutos. Entonces no estaba al tanto sino hasta ahorita.
¿Y esos que los va a echar ahorita la... Muchachos, ¿alguno me escucha? Pues que no le echas un poquito de esas uvas pasas? Sí, sí, yo lo escucho. Sí, sí, sí. Pues muchachos, acabé de contactarme con, bueno, me contestó una persona que es diferente a la profe y pues ella me había dicho que ella estaba conectada pues en un comienzo, que ahorita va a hacer la revisión de la conexión y que se van a volver a conectar. Ella de pronto dejó dicho algo antes o algo, pues, si tenía inconvenientes con la conexión o algo, que ustedes sepan. Ella está No, dictando sí, clase. ella, Yo estoy desde el inicio de la clase. Yo he salido 5 veces. Sí, porque desde que la persona que me contestó estaba diciendo que ella estaba conectada. Y pues yo le dije ahorita, hace poquito que no estaba conectada y pues van a hacer la revisión, pues ya nos tocaría esperar a ver si no, pues me vuelvo a comunicar otra vez. Pues ya nos tocaría esperar por ahora. sí, la profesora dijo que ya tenía pues la conexión mala, Yo me que tuviéramos como paciencia con eso. Hola, profe. Hola, qué pena con ustedes. Como les digo, el internet está molestando muchísimo. Menos mal fue el último día y no fue antes. Tranquila, profe. ¿En dónde quedamos? ¿Hasta dónde me escucharon? Pues, profe, yo acabé de llegar hace unos minuticos, pues ahí sí no sé de pronto que hayas mencionado, pues de pronto lo que me haya perdido durante el tiempo que no estuve conectada. Profe, creo que estabas hablando de una bacteria en específico que duraba bastante tiempo y que, bueno, no recuerdo muy bien y Ah, el estabas haciendo coronavirus. una comparación entre Canadá y Colombia, algo así. Entonces fue hace rato, yo estaba hablando sola entonces. Bueno, voy a presentarles otra vez el PowerPoint. Qué locura el internet hoy, qué pena, muchachos. Tranquila, profe, no hay problema. Bueno, me imagino que era acá donde íbamos hablando de los diferentes microorganismos que pueden estar presentes en el tracto respiratorio. Algunos se van a ubicar solamente en el canal superior de nuestro tracto respiratorio y por ende, digamos que los médicos por eso saben qué tipo de antibiótico podemos aplicar dependiendo de la enfermedad, porque pues hay, como les digo, microorganismos específicos que se pueden adherir a esos órganos. Entonces, si me da una amigdalitis, se me va la voz, pues ellos van a buscar cualquiera de estos 5 microorganismos que son los que se pueden adaptar a esta zona. Pero si tengo más bien es una afección ya en la tráquea, en los bronquios, es decir, que se siente la respiración un poco más densa, más como un ronroneo, pues ya lo que vamos a buscar es otro tipo de organismos como esos que tenemos acá. Cada uno lo que va a hacer es especializarse en ciertos lugares. Entonces, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae se une más aquí a los alveolos y pues por eso produce las neumonías. Entonces, digamos que es más específico en ese caso, debido a los microorganismos que están ahí presentes. Listo, está el Streptococcus que les acabamos de mostrar, el Bacillus anthrax, el virus de la influenza que les intentaba contarles, que lo que tiene en ellos es una envoltura y adentro está el ARN y esa envoltura pues les permite la movilidad de un espacio al otro, teniendo en cuenta que ellos no van a sobrevivir más de 15 minutos, de 10-15 minutos en el aire. Entonces lo que están esperando es que en esos 10-15 minutos puedan sobrevivir hasta que encuentren un nuevo huésped al que puedan infectar. Eso es lo que hacen los virus. En ese espacio de tiempo tan cortico puedan encontrar un ser vivo que los adopte y ellos los vayan a parasitar y ellos de esa manera sobreviven. En los hongos contaba que los más comunes aquí en nuestro país eran los Aspergillus, el Rhizopus y el Mucor, que los utilicé en el laboratorio cuando hicimos el parcial. Y en el primer corte, esos 3 fueron los que utilicé para que viéramos directamente en el microscopio. Entonces, seguramente
vieron alguno de ellos dentro de su laboratorio. Entonces, Aspergillus niger parece como un afro, como lo hablamos los microbiólogos. Se ve como un afro, un afro, son esporas lo que tienen ellos presentes. El Flavus, a diferencia del níger, las esporas se localizan no tan concentradas, sino más dispersas a lo largo del conidioforo. La toma de muestra entonces puede ser de dos maneras, puede ser por sólidos o por líquidos. En sólidos pues ya lo hicimos nosotros en clase, cuando hicimos la muestra de ambiente. Entonces esta muestra lo que hicieron ustedes fue abrir una caja de Petri y dejarla por 20 minutos. Ahí lo que esperábamos era que por gravedad, que sea la caja de Petri, y acá había microorganismos, por gravedad cayeran sobre el medio de cultivo. Para eso dejamos ese tiempo. Después de esto lo incubábamos, dependiendo del microorganismo, si eran bacterias a 35 grados centígrados por 24 horas, y si eran hongos a 22 grados centígrados por 5 a 7 días. Y hacíamos el conteo. Entonces aquí, esto está intentando explicarlo, fue lo que hicimos en clase. O la otra forma es por impregnación de líquidos. Y en este caso lo que se hace es que a un Erlenmeyer con un medio de cultivo líquido específico, ya sea para bacterias o para hongos, se le adhiere una bomba de vacío donde esperamos que absorba microorganismos que estaban en el aire y ingresan por este tubo. Al ingresar al medio líquido, chocan con unas bolitas de vidrio que hay ahí, se separan del polvo, del aire, quedan suspendidas en el líquido y el resto de lo que venía en el aire, ese gas que estaba ahí presente, va a salir por este lado. Aquí se incuba por un tiempo y después de esto se lleva nuevamente una caja de Petri, se siembra y después hacemos el conteo. Actualmente en la industria utilizamos, es más esto, unos aspersores donde lo que uno hace es escribir exactamente el área que va a tomar. Entonces estoy en un espacio pequeño, entonces uno calcula el área y el volumen para tomar. Entonces estoy en un espacio de 3×3, entonces calculo que absorba unos 9 metros cúbicos de aire y dependiendo de la cantidad me va a decir el tiempo. Puede demorarse 1 minuto hasta 5 minutos en tomar ese volumen de aire. Vamos a ver si me funciona el video. Parece que no. Así, ahí va. Comentarlo para que lo vean un poquito más. I love you.
Bueno, no solamente en eso, yo trabajé en un laboratorio de referencia y lo utilizábamos para cualquier área. En ocasiones las familias a uno le pedían, si querían saber cómo está el ambiente de su casa, se puede hacer en la casa, se podía hacer en lugares de almacenamiento de flores, lo hicimos en almacenamiento de materia prima para industrias de alimentos. Cerca al río Bogotá lo hicimos porque en esa época hubo muchas inundaciones de cerca al río Bogotá, entonces la gente estaba desesperada por los malos olores y estaban pidiendo una toma de muestra de aire porque se estaban viendo afectados en sus tractos respiratorios. Entonces, no solamente para esos lados, sino se puede llevar a cualquier sitio porque estas máquinas permiten adaptarse al volumen y al espacio donde queramos tomar la muestra. Ellos decían aquí que se podía quedar quieto en un espacio. Pero si ustedes están en una industria y quieren conocer más a fondo el tipo de aire que están respirando, mi consejo es que se metan cerca a los equipos, debajo de ellos, donde casi no se barra, donde pueda haber una fuente de aire, una ventilación mecánica, háganlo ahí, porque ahí es donde se pueden mantener microorganismos suspendidos en el aire. Y si yo solamente lo dejé en la mitad del área, pues no voy a tener esa visión completa de la contaminación que hay en el aire. Bueno, ya vimos como la parte negativa, cómo tomar la muestra, pero los microorganismos también nos pueden ayudar a hacer controles de la contaminación, en este caso del aire. Es lo que llamaríamos bioremediación de contaminantes del aire. Y básicamente es porque se ha reconocido que hay microorganismos que pueden aprovecharse o podemos aprovecharnos de lo que es la contaminación para tomarlo como fuente de alimento. Ejemplo, la formación de smog por industrias, por vehículos, pues ustedes ya hemos hablado que dentro de ese smog hay unas partículas, unas sustancias que sirven como fuente de alimento para algunos microorganismos. Entonces, conociendo esa condición, que eso es una fuente de alimento para otros organismos, pues lo que vamos a hacer es crear una plataforma, un medio de cultivo para que los microorganismos puedan absorberlo y tenerlo como un sustrato. Algo que nos causa daño a nosotros sería fuente de alimento para ellos. Entonces, de tal manera, se ha visto que se puede hacer algunos controles, tanto físicos como químicos. Físicos y químicos estarían la purificación química, cuando, por ejemplo, adicionamos desinfectantes, lo estamos vivenciando en nuestras casas ahorita, llega alguien, desinfectamos zapatos, el ambiente que esté presente, es a través de desinfectantes. Por la condensación, entonces en ocasiones lo que se hace en industrias, por ejemplo, farmacéuticas, es mantener algunas condiciones para que el ambiente se mantenga un poco más caliente, para que el agua que estaba, la humedad que se mantenga ahí, se suba, se evapore, y en la parte superior se forma una condensación. Y en esa condensación, es decir, esa mezcla de polvo, gases y microorganismos que están condensados, se recoja y se puede eliminar por filtración, absorción o la misma incineración. Incineración, recuerden, por ejemplo, lo que hicimos con nuestras asas en el laboratorio. Eso era microorganismos e incinerarlos para evitar que nos contagiaran. Muchos son muy costosos o complejos. Por ejemplo, la condensación es muy difícil de poder lograr. Entonces, por eso se ha buscado mecanismos para que los microorganismos lo puedan usar. Entonces, básicamente es por lo que les acabo de contar. Muchos de esos contaminantes sirven como fuente de alimento para algunos microorganismos. Y de esa manera, pues va a ser mucho más rentable, porque no tengo que estar pensando en sustancias químicas, en cómo preparar el desinfectante, cómo me va a afectar a mí o cómo puede afectar a otras personas. Entonces, es la manera, digamos, más económica que se ha visto para utilizar esa contaminación. Entonces, lo que más se ha utilizado es un dispositivo conocido como filtro biológico. El mismo nombre los vimos en el tratamiento de aguas, pero en este caso son mucho más pequeños, o biopurificadores. Esta foto es de la Universidad de los Andes. Ese aparato existe aquí en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esta es una máquina que lo que hace es
absorber microorganismos. Esto es la parte de arriba. Pasan a través de los microorganismos a través de un filtro que me va a retener las partículas de polvo, el smog, y aquí lo que tienen es unos filtros donde hay microorganismos anaerobios, donde hay microorganismos autótrofos como las cianobacterias, que cuando llegue este smog, cuando lleguen esos contaminantes, son la fuente de alimentos para que ellos puedan sobrevivir. Igual que les contaba en el tratamiento de aguas, al estar atrapados, ellos no se van a poder reproducir tan rápido como lo harían libremente. Entonces lo que van a hacer es aprovechar gran parte de la energía en degradar eso. De esa manera estamos purificando el aire y sin tener que convertirlo en otra cosa y un nuevo cambio que podamos requerir la eliminación. Porque como les digo en este caso, no hay una reproducción tan grande de microorganismos. Es como las ventajas que tenemos por ahora. Les voy a mostrar rápidamente. Es el mecanismo es este que tenemos acá, pero bueno, es más bonito el que les mostraba de los Andes. Pero lo que tenemos es un ingreso de microorganismos a través de las bombas de aire, donde lo que van a hacer es absorber tanto aire como microorganismos. Estos se disponen hacia el filtro. En el filtro tenemos microorganismos atrapados, en estas mallitas que están aquí son microorganismos, que cuando pase el smog, que está humedecido, pues porque tenemos que darle una fuente de agua a estos microorganismos, van a ser aprovechados para fuente de alimento. Ellos no van a poderse reproducir, sigan ahí atrapados, de esa manera los controlo, para que no tenga después problemas por exceso de microorganismos. Y lo que tienen son unas ventanas de muestreo, es decir, aquí yo puedo tomar una muestra para saber si se está efectuando el crecimiento de microorganismos, si están degradando ese smog, si no lo están haciendo, también para medir la cantidad, o la calidad más bien, del aire que está pasando por acá. Porque después va a salir a través de este filtro, donde se está purificando y evitando que si hay algún microorganismo que haya sido arrastrado por el viento, vaya a pasar al aire. Entonces es una forma de control y así estamos descontaminando el aire. ¿Preguntas, muchachos? Por el momento no, profe. Por ahora no. Listo, muchas gracias. Entonces rápidamente les voy a hacer la retroalimentación del parcial. Para los que no habían llegado al inicio de nuestra clase, les contaba que, pues, como se han dado cuenta, tengo problemas con la conexión de internet y eso ha, digamos que dificultado un poco la forma como para calificar. La idea mía era tener eso ya todas las notas, pero pues no ha sido posible. Entonces les voy a hacer la retroalimentación por este lado del parcial. Espero, si el internet me funciona, que a más tarde del sábado les esté enviando a sus correos la retroalimentación de los parciales. Va a llegar un correo solamente con retroalimentación del parcial y otro donde esté la información del consolidado de sus notas, las notas por corte y nota de final del curso. Tendrían entonces, si Dios no lo permite, el sábado entregar eso, tendrían hasta el martes para cualquier reclamo que tengan. Entonces, profe, esta nota me salió aquí que era 4, pero me está reportando 3, entonces tendrían hasta el martes para que por favor me ayudaran con eso para poder hacer cambios y que no tengamos problemas con el ARCA. Bueno, entonces, teníamos 5 preguntas, las 3 primeras tenían que ver con un estudio de caso sobre un vertimiento de un río que es el río de Atrato en Quibdó. Y las 2 últimas preguntas tenían que ver ya, era con el suelo, con microbiología del suelo. Entonces, rápidamente, la primera pregunta me decían que se había hecho un análisis microbiológico por siembra en superficie, digamos que ese era un dato importante que tenían que tener en cuenta, siembra en superficie, debido a que sabían que tenían altas concentraciones de microorganismos y se hizo una dilución, o sea, sembró la dilución 1 en 1000. La pregunta es cómo reportarían cada uno de estos microorganismos. Entonces, recordando lo que vemos en el laboratorio, uno lo que hace un recuento de cajas que tengan entre 30 y 300 colonias. Por tanto, esta la descartaría y haría una nueva dilución. Esa puede ser una respuesta y hago el recuento de las otras 2. Otra respuesta que les acepté
es que hicieran el recuento de cuántos microorganismos tendríamos acá, porque en ocasiones, si yo no tengo más muestra en el laboratorio, solamente esa no la puedo repetir, y veo que si hay congruencia en los resultados, pues yo manejo este dato. Lo que hago es simplemente el reporte, multiplicándolo por la dilución y por el tipo de siembra, y doy el reporte como tal. De tal manera, entonces, hagámoslo con el dato de los coliformes. Lo que debían hacer con cada una de estas colonias por microorganismo era coger la cantidad de colonias que se habían contado, entonces para los coliformes son 44, multiplicarlo por el factor de dilución, que en este caso era 1000, y para ajustar el dato final, que eran mililitros, al ser una siembra en superficie, nuevamente multiplicábamos por 10. De tal manera que esto me daba 440.000. Yo les decía que uno no reporta todo ese número, sino que solamente reporta 2 cifras significativas y el resto elevado con potencia. Entonces, en este caso, si aquí nos imaginamos una comita, se correrían 1, 2, 3, 4 cifras para poder dar el dato. Entonces, en este caso me daría 44 por 10 a la 4 UFC de, en este caso serían coliformes. Que ven la letra, escribir con el mouse es complicado. De coliformes totales, la idea es que lo escriban completo sobre mililitro. De tal manera que ese era el resultado de cada una de ellas. Aquí no me faltó elevarlo. Sería 38 por 10 a la 5 UFC de bacterias aerobias por mililitro. El de coliformes sería 44 por 10 a la 4 UFC de coliformes totales por mililitro. Y la Escherichia coli, 75 por 10 a la 4 UFC Escherichia coli por mililitro. Ese era el resultado. Si tenían esto, pues tenían ya un 1 asegurado. Si les faltó alguno de ellos, pues le van rebajando 0.3. Entonces, si tenían 2, les da 0.7. Si tenían solamente un resultado, les da 0.35. Listo. Segundo punto, pues tenían que tener en cuenta todo el enunciado que les había dado, y la pregunta era ¿qué tipo de tratamiento biológico realizarían a este vertimiento? De lo que he leído, de los que he calificado, he visto que muchos utilizaron lagunas de estabilización, puede funcionar, pero era importante, no solamente el tratamiento, sino que ustedes me explicaran estos datos que estaban acá. Uso de agua, en cuanto al uso del oxígeno. Decirme, por ejemplo, se utilizó una laguna de estabilización aerobia ahí tenía que explicarme, debido a que al tomar oxígeno, los microorganismos lo que van a hacer es hacerme toda la conversión de la materia orgánica a materia inorgánica, incluido la nitrificación. La nitrificación es un proceso que solamente se hace con presencia de oxígeno. Pues ahí iría la primera pregunta. Ventajas y desventajas sí dependía del proceso. He visto de todo, hasta humedales artificiales han hecho ahí. Entonces, depende de que tengan bien estructuradas estas 4 características. Y el uso posterior del agua, es decir, si después de esto, yo les había contado más o menos el porcentaje de depuración de DBO o de DQO, ustedes podrían decirme, no, profe, que he visto que algunos me dicen que lo van a utilizar para riego de plantas. Pues para eso tendrían que tener en cuenta un dato que les había dicho en el enunciado, que era el tipo de plantas que crecían en este lugar. Y en Quibdó es una región donde siembran yuca, maíz, y plátano. Por lo tanto, la mayoría son plantas que su fruto, lo que comemos nosotros, tiene contacto con el agua, con el suelo. Por lo tanto, en ese caso, el uso al que mayor se le podía dar a esta agua, sin importar el tratamiento biológico, es a la parte agrícola. Porque la mayoría como les decía, de sus plantaciones no tienen un fruto que tenga contacto con el suelo, a excepción de la yuca. Con el requerimiento de la yuca, yo preferiría que no se usara este tipo de agua, sino otro tipo de agua. Obviamente, verificando la microbiología y el factor físico-químico al final del resultado. Todo eso me va a indicar el tipo de agua y si la puedo usar o no. Por ejemplo, si tiene una gran cantidad de metales pesados, lo ideal es que no se haga, porque esos metales pesados se van a bioacumular en las plantas, en los frutos, y si los consumimos, pues el siguiente que va a bioacumular es nuestro cuerpo. Entonces, todo eso hay que entenderlo. Entonces,
voy a ver que el tratamiento sea el adecuado, pero tenía que ser un tratamiento biológico. No se valía que me dijeran que era un tratamiento primario o tratamiento porque esos son físico-químicos. Tenían que explicarme específicamente que fuera biológico. Y aclarando estos 4 puntos. Tercera pregunta. Nos decía que después de haber hecho todo el tratamiento, se había hecho ya era una filtración por membranas a agua y que los resultados eran estos. ¿Cuál era su opinión profesional sobre los resultados? Pues estamos viendo que si comparamos de un lado al otro, sí disminuyó la cantidad de microorganismos. Pero hay un dato importante acá. Recuerden que los microorganismos que estamos evaluando acá forman parte de un gran grupo, todos, que son las bacterias, mesófilas, aerobias. Todos lo son porque son microorganismos que viven entre 4 y 45 grados centígrados y son aerobios en su mayoría. Dentro de este gran grupo hay uno más pequeñito, que son los coliformes totales, organismos que viven en el colon y tienen la característica que pueden crecer a 42 grados centígrados. Es una temperatura mucho mayor que lo normal de los mesófilos, que su temperatura óptima es 30-37. Y dentro de ellos hay un grupito más chiquitico que es la Escherichia coli. Por tanto, yo les expliqué este cuadro muchas veces y hicimos varios ejercicios de esto que estaba acá. Por tanto, debe haber una clara diferencia, teniendo en cuenta esto, de la cantidad de microorganismos que están presentes. Si hay Escherichia coli, es porque hay coliformes totales que forman parte, pues no voy a tener ni coliformes totales ni Escherichia coli. Puede que yo no tenga Escherichia coli, pero sí puedo tener coliformes totales y por ende tengo bacterias aerobias mesófilas, por este conjunto que estábamos hablando acá. Teniendo en cuenta esto, que se los expliqué desde el principio de semestre, vean el resultado que tenemos acá. Bacterias aerobias mesófilas 0, Escherichia coli 0, pero los coliformes me daban 5. Estos de la mitad me daban 5, pero no me dio acá, que podría ser sí, claro, porque pueden haber totales, pero no Escherichia coli. Pero si hay totales, deben haber, si hay este grupito, por tanto, deben haber bacterias aerobias mesófilas. Si ese resultado le sale así, mi opinión profesional sería decir que esta muestra se debe repetir. Porque no sabemos si fue que se contaminó la caja donde estaba analizando los coliformes totales y por eso me está apareciendo un número más en contrario a los contrarrestando con los otros datos, o que, por ejemplo, hayan sembrado con un medio muy caliente, si fuera, por ejemplo, recién esterilizado, las bacterias mesófilas y la E. coli y las hayan pues, eliminado por calor y por eso aquí sí me apareció un resultado y en los otros no. Mi opinión profesional es que esa muestra tenían que repetirla, porque este dato que está acá no es congruente. Ese era el resultado de acá, muchachos. Listo. Siguiente, era muy sencillo. Eso fue lo que hicimos en la casita, en el laboratorio casero de ciclo del carbono, pero ya mostrando resultados en una caja de Petri como tuvimos que haberlo visto en clase. Igual recuerden, si continúa el otro semestre, ustedes pueden entrar a mi laboratorio al finalizar de la clase para que puedan ver esto que tenemos acá. Entonces, aquí que les decía que hubo un recuento que dio 150 VFC de bacterias amilolíticas por mililitro y que a este medio cultivo que era almidón se le agregó Lugol. La pregunta es, ¿cuál es su opinión profesional sobre estos resultados y qué recomendaciones realizaría? Si a este medio cultivo le agregaron Lugol y se ve amarillo, es porque de verdad hay un resultado positivo para amilasas. Es decir que de verdad sí, estas bacterias eran amilolíticas. El resultado es positivo, por lo tanto, se hizo un buen recuento. El resultado con el Lugol fue efectivo porque estamos comprobando que hay microorganismos amilolíticos que producen enzimas amilasas para degradar el almidón.
Recomendaciones que haría. Vean esto que está acá. Esto es un recuento. Ustedes lo vivieron en clase. Si ustedes ven esto que está acá, estos conglomerados, es muy difícil de poder contar. Mi opinión profesional es que ojalá se pudiera repetir para hacer un conteo donde las colonias quedaran separaditas. Y de esa manera puedo saber exactamente cuántos microorganismos hay. En este conglomerado, no, sobre todo en este, es muy difícil contar. Entonces, podríamos hacer otra prueba, ya sabiendo que hay amilolíticas, pero para saber exactamente la cantidad, cuántos microorganismos hay en esa muestra de suelo, en la muestra donde ya han tomado o que ya han tomado para evaluar este tipo de microorganismos. Y finalmente, en la pregunta 5 nos mostraba el resultado del recuento de microorganismos en el suelo donde habían plantado algunos árboles, revegetalizado, y en otro que estaba en erosión. Y lo que tenemos aquí son organismos amilolíticos y proteolíticos. Organismos que se dan cuenta, se están yendo por diferentes sustratos. Esto que tiene una gran cantidad de carbonos y este que tiene nitrato y carbono. ¿Qué tipo de interacción hay entre ellos? Pues pueden haber dos tipos de relaciones. Como no tienen el mismo sustrato, cada uno se está evaluando por cada uno de ellos sin importar. Lo que puede haber aquí es un neutralismo. Están presentes en la misma muestra, pero no se están afectando, ni se afectan ni se benefician, porque cada uno tiene un sustrato diferente. O la otra posibilidad es que, por ejemplo, sea una muestra de una papa que tiene una alta cantidad de almidón y tiene algo de proteínas. Cuando se degrada el almidón, pues las proteínas quedan libres. Eso se llama comensalismo. No se están afectando, pero una se beneficia de la otra, sobre todo las proteolíticas, porque están esperando que liberen el almidón que ellos no necesitan para poder obtener la siguiente sustancia. Realmente no era tan relevante los datos que estábamos viendo acá, era entender qué era lo que estaba pasando. Cada uno tiene un sustrato diferente, almidón, proteínas, ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, cada uno va aparte, pero pueden sobrevivir en el mismo espacio con cualquiera de estas dos interacciones, o neutralismo o comensalismo. ¿Preguntas, muchachos? No, profe. Vale, muchachos, Por ahora muchísimas no. gracias. Como les digo, espero poder que el internet me ayude a entregarles sus notas el día sábado. Les agradezco su apoyo durante estos meses, toda la parte virtual, que no fue fácil para ninguno de nosotros. Les agradezco también que han estado presentes en la mayoría, digamos que la gran mayoría estuvo presente en todas las sesiones. También aprendí muchísimo de ustedes. Espero podamos encontrarnos el próximo semestre. Quedo pues atenta a cualquier duda que tengan. Ustedes ya conocen tanto mi correo personal como el correo institucional, donde pueden escribirme si tienen dudas, alguna inquietud de microbiología o de la vida. Ahí estaré atenta para ustedes. Ser docente no significa que solamente es dar una clase y ya. Eso significa que no tienen compromiso con sus estudiantes para toda la vida. Entonces, estaré pendiente para ustedes, así ya no les esté dando clase. Les voy a enviar el link de asistencia para que por favor lo diligencien. Muchas gracias, profe. A ti, muchas gracias. Gracias, profe, Gracias. por las clases y aguantarnos unas veces que en el salón. Profe, bueno, hay una pregunta. ¿Tú ahorita esta grabación la subes? Dime. Sí, pues voy a esperar un momentito, por lo que entro ahorita a clase, y cuando esté terminando la otra, subo las dos, la presentación de este día y la otra. Con eso ustedes tienen la información de microbiología del aire y la retroalimentación del parcial. Pero sí me demoro un poquito, por lo que entro ya ahorita a clase. Vale, profe, gracias. Profe, Listo, una muchachos. pregunta. Feliz noche, descansen. Dime. ¿Sí me escuchas bien iniciando? Sí. Profe, con la pregunta anterior, pues lo que yo recordaba y había leído
era que ese tipo de cultivo era 37 grados. Y pues en 3 días, en 24, 48 y 72 horas. Me gustaría corroborar esa parte. Ujú. Sí, Porque se puede dar de digamos 24 a 72 horas. Ya uno vivenciando en el laboratorio, uno se va dando cuenta si las colonias necesitan un poco más de tiempo. Hay microorganismos que a las 24 horas ya se evidencia la colonia como tal. Hay otras que se demoran un poquito más y toca esperar hasta las 72 horas para que se evidencie claramente dónde está la colonia. O definitivamente uno diga ya no crecer más y eso es lo que hay. Temperatura ideal de crecimiento está entre los 35 y 37 grados centígrados para las bacterias mesófilas, pero también depende del organismo. Si tú ya sabes específicamente cuál es y tiene una condición inferior, pues tú le das la temperatura ideal. Pero digamos que lo que me estás diciendo es como lo general para este tipo de incubaciones. Pero en la práctica uno va mirando qué necesidades tiene. ok, porque digamos que el enfoque en ese punto sí fue sobre la temperatura. Listo, profe. Vale. Sí, ahí podría valer por la temperatura. Vale. Vale, muchachos, cualquier duda me escriben por correo o por el Skype, que también lo tienen ustedes. Muchas Profe, gracias por una todo. pregunta. Listo, profe. Dime, Diana. ¿Material? Dime. Ahorita subes esas diapositivas de lo que nos explicaste ahora. Sí, las diapositivas sí. Y voy a intentar enviárselas también por correo para que lo tengan. Profe, ¿ya enviaste el link de la asistencia? Sí. En la casa. Listo. Sí, en la asistencia sí. Se los vuelvo a enviar. ¿Lo puedes volver a enviar, por favor? Listo, gracias, profe. Listo. Profe, muchas gracias por todo.